que todo lo que hagamos en este mundo y en esta vida nunca va a poder compararse o igualar el valor de una palabra de parte de Dios. No importa lo que haya hecho usted hace 1 año, 2 años o 3 años, ya pasó. Quedó una buena memoria, un buen recuerdo, lo disfrutó, está muy bien, tuvo un logro y un éxito, está muy bien, pero todo eso pasará. Lo único que permanece para siempre es una palabra de parte de Dios. Y es lo que necesitamos traer a nuestras vidas, sin dejar de hacer lo anterior. Hágalo, disfrútelo, pero no olvide cuál es la prioridad. No olvide para qué Dios lo envió a este mundo. ¿Cuál es el objetivo de usted estar aquí? Que la palabra de Dios permanezca en su vida y usted pueda transmitirle esa palabra a generaciones. Mire, usted puede disfrutar de muchas cosas. Sus hijos verán, no sé, un video, una fotografía, tendrán la memoria de lo que usted les habló, pero eso no llegará a 1000 generaciones. Pero una palabra de Dios va a trascender hasta 1000 generaciones, porque es lo único que permanece para siempre. Números capítulo 13, versículo 23 y 24, traducción lenguaje actual. Cuando llegaron a un arroyo, portaron un racimo de uvas tan grande, me puede acompañar, y pesado, que tuvieron que cargarlo entre 2. Josué y Caleb, me imagino que eran los que estaban cargando ese racimo de uvas. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese rollo le pusieron un nombre que significa, por nombre que significa Escol, por nombre Escol, que significa racimo. Llevaban uvas, llevaban higos, llevaban también ¿qué? Llevaban granadas. ¿Qué es la granada? O la granadilla. Algunas les ponen también campanillas. Es la pomegranada. Pomegranate. Entonces llevaban uvas, llevaban higos y llevaban también ¿qué? Granadas. O sea, llevaban algunos otros frutos, pero el símbolo que estaba predominando allí era el de las uvas. ¿Qué significa los higos? Los higos son un símbolo de prosperidad. ¿Qué significa la granada? Un símbolo de integridad. ¿Qué significan las uvas? Estoy hablando en el contexto bíblico. Las uvas significan conocimiento y vida. Y si usted une los frutos que ellos llevaban, estaban hablando de prosperidad, estaban hablando de integridad, estaban hablando de conocimiento y de vida. Dios les había mostrado en la tierra de Canaán que allí había prosperidad, que debían tener integridad, pero los 2 racimos de uva, lo que predomina allí es el conocimiento. Porque ¿cómo se puede manejar la prosperidad sin conocimiento? ¿Cómo se puede tener integridad sin el conocimiento? Así que el conocimiento y la vida siempre deben ir acompañados de la prosperidad y de la integridad. Lo llevaron en una vara Josué y Caleb y lo llevaron hacia la nación de Israel para demostrarles a ellos lo que había en la tierra de Canaán. Prosperidad, se debía tener integridad y a la misma vez conocimiento y uvas. Pero las uvas fueron el gran ejemplo que Dios permitió que se utilizara para que la nación de Israel tuviera una percepción del conocimiento y la vida que les iba a entregar en la tierra de Canaán. ¿Quiénes eran los que estaban en Canaán? Mercaderes, porque eso significa Canaán, mercaderes. ¿Quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran personas impías, idólatras, que descienden de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Can y fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. Acompáñenme a Génesis capítulo 9, versículo 25, en la traducción lenguaje actual. Dijo: malditos sean los cananitas, tus descendientes serán esclavos de los descendientes de Sem y de Jafté. Mire qué maldición tan particular, será siervo de siervos, o sea, ni siquiera esclavo, esclavo de esclavos. ¿Por qué pronuncia esta maldición? Porque Noé cometió un error con algo que Dios le había dado como bendición y su hijo tomó ventaja de la debilidad de él y quería hacerle daño, y cuando él volvió en sí de lo que había hecho, lo primero que hizo fue maldecirlos a ellos. ¿A los quién? Canaán, nieto de Noé, que era hijo de Can. Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé.
vemos cómo se transfiere un pecado de un padre a un hijo, de una generación a otra generación. Pero no solamente la maldición, aunque vamos a hablar ahora, por qué Dios permite que Noé maldiga a su hijo y por qué Dios también maldice como Noé. Pero antes de pasar a explicarle a usted por qué Noé maldice y Dios lo acepta y por qué Dios mismo maldice a los hombres, vamos a leer en Génesis capítulo 9, versículo 20. Estamos hablando de las uvas. Noé era un hombre de campo y fue el primero en cultivar uvas. Es algo particular porque las uvas de ese tiempo eran azules, que significa realeza, y negras, que significan autoridad. Ya los diferentes colores fueron mutaciones que se hicieron, se domesticaron para emplearla en diferentes productos. Pero la uva original, el color de ella era azul, que significa realeza, y negro, que significa autoridad. Dios le estaba dando un privilegio, le estaba dando un lugar de honor a Noé y a la misma vez le estaba dando autoridad. Y Noé fue el primero que plantó uvas. Ahora bien, la maldición de Noé sobre una generación. Esa maldición operó lentamente, pero aunque la maldición operó lentamente al principio o al final, va a tener el mismo efecto. O sea, los cananeos, los mercaderes, ya estaban bajo la maldición de la esclavitud. Y sin embargo, por un largo tiempo, ellos tuvieron dominio. Estaban bajo maldición, pero por un largo tiempo tuvieron dominio, porque una familia, un pueblo o una persona pueden estar bajo la maldición de Dios y sin embargo pueden prosperar por mucho tiempo en el mundo, hasta que la medida de su iniquidad, como la de los cananeos, esté llena. Al principio o al final tendrá el mismo efecto la maldición. Así que muchos están destinados a la ruina, aunque no estén maduros para la ruina. Por lo tanto, nosotros no debemos envidiar o tener celo o deseo de lo que los pecadores están haciendo. Hay una maldición sobre aquel que practica el pecado y opera lentamente. Pueden prosperar por determinado tiempo, pero al principio y al final la maldición tendrá el mismo efecto. Va a llegar. La de Canaán, ellos se convirtieron en un pueblo fuerte, en un pueblo robusto, en un pueblo que tenía prosperidad, pero con el tiempo Dios trae a la nación de Israel a juzgar esa nación por la maldición que había declarado Noé sobre ellos. Génesis 12, del 1 al 3 en la traducción lenguaje actual. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte, hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Porque Noé sintió la autoridad o creyó que podía maldecir a un hijo, a una generación, por haber violentado o intentar violentar su vida. Porque Noé sabía que Dios también emplearía lo mismo con aquellos que le dan lugar al pecado. Lo que debemos entender es que Dios no es el autor de la maldición o de cualquier cosa que esté relacionada con la maldición, la enfermedad, la muerte, el castigo. Dios no está relacionado con la maldición, Él no es el autor de la maldición. Mire lo que nos dice Juan 10:10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Entonces Dios no es el autor de la maldición o de cualquier otra cosa que esté relacionada con la maldición, sea la enfermedad, la pobreza o la muerte. Vayamos a Génesis capítulo 8, versículo 22, en la PDT. Entonces, ¿por qué estas cosas suceden? Porque hay alguien que si le dan lugar, él va a traer una maldición, como hizo el hijo de Noé y próximas generaciones también, y como todos aquellos que iban a abrir una puerta para maldecir a alguien que Dios había bendecido. Génesis 8:22 dice: mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche.
Así que Dios estableció una ley de la siembra y de la cosecha. Usted siembra maldición, recibe maldición. Usted siembra bendición, recibe bendición. ¿Qué hizo esa generación de parte de Noé? Darle lugar al pecado, querer violentar a su padre, dieron lugar a una siembra ¿de qué? De pecado. Y es el pecado el que trae la maldición. Sembrar es escoger una acción y cosechar es tener los resultados de una acción. Dios estaba diciéndole a Abraham, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Está realizando ¿qué? Una acción. Y los resultados de esa acción, que va a recibir bendición. Pero el que te maldiga, ya se apartó de mí, le dio lugar al pecado. Entonces, al que lo maldiga, como ya se apartó de mí, al que te maldiga, yo lo maldeciré. Porque ya no está cerca de mí, está lejos de mí. Ya no está a mi favor, está en mi contra. ¿Me sigue? Entonces, por lo tanto, nosotros si tomamos la decisión de hacer algo malo, debemos esperar las consecuencias negativas, maldición, tal como los hijos, el hijo de Noé y el nieto de Noé y la generación que salió a partir de ellos. De la misma forma como todo aquel que se levantara en contra de Abraham. Gálatas capítulo 6, versículos 7-8 en la PDT. No se le olviden las uvas, que Noé fue el primero en sembrar las uvas. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. ¿Uno qué? Cosecha lo que siembra. El origen de la maldición no está en Dios, el origen de la maldición está el apartarse de Dios, practicar el pecado y a través del autor del pecado o el fundador del pecado, que es el diablo, llega la maldición a la vida de una persona. Por lo tanto, todo aquel que no bendice se convierte en enemigo de Dios y Dios puede ejercitar su autoridad en contra de ello. No se engañen ustedes mismos, de lo que uno siembra cosecha. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Entonces nosotros debemos esperar las consecuencias de las acciones correctas o incorrectas que nosotros realicemos. Escojo una acción y cosecho los resultados de una acción. La fuente de una vida maldecida es ¿qué? El pecado. ¿Quién es el fundador del pecado? ¿Cuál es la fuente del pecado? Es el diablo y no Dios. O sea, Dios nunca ha tenido el deseo de maldecir una vida, pero es la persona cuando se aparta de Dios que decide traer sobre su vida pobreza, enfermedad y muerte. Entonces la imagen y la fuente del pecado y la maldición es la siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en la palabra de Dios para todos. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que él hace. Así que el deseo de Dios es liberar a las personas de la maldición y poderlos introducir al pecado a través de Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 27. La Biblia nos enseña que no debemos darle lugar ¿a qué? Al diablo, ya que la desobediencia le abre la puerta a toda maldición. La desobediencia abre la puerta a la enfermedad, a la muerte y a la destrucción. Romanos 6:23 en la PDT. Este versículo es clave. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se buscó la maldición? El hijo de Noé. Y él transfirió esa maldición a futuras generaciones. Y ese hombre, que era una vida, se convirtió en una familia y en un pueblo, y llegaron a ser los canaanitas, los mercaderes, los traficantes, así se les llama a ellos. No les dice uno traficante, les dice vienen de Canaán, los canaanitas. A través de la extorsión, a través del amor al dinero, a través de la trampa, a través del engaño, el de tomar ventaja. Esos son los del pueblo de Canaán. ¿Cómo se destruyen las maldiciones? Obedeciendo a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Esto no quiere decir que vivir en obediencia siempre será fácil. Sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios
no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no puede hacerle daño. Nosotros debemos recibir esa palabra porque es una promesa de parte de Dios que nos da las fuerzas para vivir sobre los planes del enemigo. ¿Cuáles son los planes del enemigo? Traer maldición. ¿Maldición a través de qué? A través de las puertas de pecado que se abren. Vea el contexto del pecado en la siguiente manera. Si yo le fallo a Dios y cometo un pecado, voy a traer maldición a mi vida, maldición a mi familia, maldición a mis generaciones. Porque el pecado le abre la puerta a todo. Y nosotros queremos la bendición para poder preservar, para poder conservar lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. No queremos traer desobediencia, que es una maldición que destruye todos los planes que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, porque desplazan a Dios y le dan lugar al diablo. No solamente es pecado, le falla a Dios. No solamente es el pecado, está trayendo maldición a su vida. La fornicación es una maldición. El adulterio es una maldición. La borrachera es una maldición. El egoísmo es una maldición. Los celos, la ira, la contienda, la envidia, la maledicencia es una maldición. Le abre la puerta a todo. Y allí es donde el enemigo toma ventaja para destruir la vida de una persona. No nos conviene a nosotros el día de hoy vivir en maldición. No es el anhelo ni el deseo de nuestros corazones traer maldición a nuestras vidas. Pastor, yo nunca sería un brujo, yo nunca sería un hechicero, yo nunca, pastor, un santero, nunca, pastor. Pero si usted está en pecado, se convierte en ese pecado en maldición. Y son los brujos, los hechiceros, los que están maldiciendo continuamente. Y la brujería es como pecado de rebelión. Pastor, significa que si yo estoy en pecado me estoy igualando a los santeros, a los que andan en una falsa secta, en los que andan maldiciendo a través de la brujería y la hechicería. ¿Sí? Maldición es rebelión. Es brujería y es hechicería. No solamente es pecado. Jesucristo vino ¿para qué? Para limpiarnos de todos nuestros pecados a través de venir a nuestras vidas. Si lo recibimos en nuestras vidas, Él viene a librarnos de todo ello. Así que hay muchos problemas que las personas tienen, que les están llamando pruebas de parte de Dios, y no son pruebas de parte de Dios, son maldiciones de parte de Dios por puertas que se les han abierto hacia el pecado. Algunos dicen, pastor, misericordia. La misericordia proviene de Dios, pero la justicia también. Solo que en muchas ocasiones nos gusta aliviar las emociones de las personas diciéndole que lo que están pasando en ese momento, en una situación difícil, es una prueba de parte de Dios que lo va a promover. Usted tiene que tener espíritu de discernimiento para saber si lo que la persona está experimentando es una prueba de parte de Dios para promoverlo o es una maldición que quiere destruirlo. Porque usted debe ayudar a esa persona. Si está en el pecado y trayendo maldiciones a sus vidas y la está confundiendo con una prueba, usted lo tiene que ayudar para llevarlo a Cristo, para que se arrepienta, para que Él lo limpie de todo pecado y el diablo ya no tenga acceso a la vida de él. Pero muchos llaman a la desobediencia, al pecado, a las maldiciones, pruebas. Y no podemos llamar a todo una prueba de parte de Dios. Porque hay personas en la iglesia de Jesucristo que le han dado lugar al diablo y no están bajo pruebas, están bajo maldición. Y lo que tienen que hacer es renunciar a su pecado, arrepentirse, para que Dios pueda limpiarlos y pueda nuevamente usted tener acceso a los pensamientos de bien y no de mal. Necesitamos diferenciar, hermano, porque muchas veces la emoción, el amor hacia los demás nos lleva a decirle algo que es incorrecto y en lugar de ayudarlo, lo va a condenar más. Le digo lo siguiente, haciendo un paréntesis. Si una persona está, no sé, en un lago, en un río, en el mar, en una piscina y se está ahogando, me estoy ahogando, y viene alguien y le dice, espere, voy a llamar al 911, ya vengo. No, espere, voy a conseguir ayuda y ya regreso. Y usted sigue ahí pidiendo ayuda y se está ahogando. Pero si usted está en esa posición y alguien se tira inmediatamente a rescatarlo a usted ¿a quién valora más? Al que le dice, espere, ya vengo, voy a llamar al 911.
No, espere, yo voy y busco un amigo si encuentro a alguien para poderlo ayudar. O sea, ¿quién valora cuando salga de esas aguas donde estaba a punto de perder la vida? ¿Al que se fue para luego traer ayuda o al que se lanzó? Pero ¿sabe qué sucede? Que a la gente le gusta el del 911 y el que se va a buscar ayuda. A la gente no le gustan los verdaderos, los que se lanzan inmediatamente por usted y lo rescatan. Esos son los que hablan la verdad. El que le dice a usted la verdad, se tira a las aguas y lo rescata a usted. El que no le dice la verdad, se va a pedir ayuda, se va a buscar a alguien más. Pero las personas tienen la tendencia de valorar más al que se va para luego ayudarles que al que se lanza inmediatamente a darles ayuda. ¿De dónde viene esto, pastor? Que Jesucristo no dijo, voy a llamar a un ángel para mandarlo para que le ayude. Jesucristo dijo, yo voy al mundo, yo me tiro al agua por ellos, yo me meto al mundo por ellos. Por eso Él es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Nosotros necesitamos valorar las personas en la medida que están dispuestos a decirnos la verdad. Pero pastor, yo sé que eso es verdad. Oye, pero sufrí, pero me duele. ¿Dónde murió la verdad? ¿Dónde murió la verdad? ¿En dónde? Dígalo a Alabama bien fuerte. ¿En dónde murió la verdad? O sea que el que dice la verdad se muere. Y el que recibió la verdad quedó con vida. El que dice la verdad se muere. Y el que la escucha queda con vida. Así que deberíamos de sufrir los que decimos la verdad, no los que reciben la verdad. Porque lo que les decimos la verdad, nos morimos por decir la verdad. El que recibe la verdad es una maravilla, queda con vida. Pero los principios estaban incorrectos, estaban equivocados. Yo sé que el mundo estaba, como lo dicen por ahí, patas arriba, pero Dios viene a ponerlo en la dirección correcta. Cuando una persona a usted le diga la verdad, dígale, gracias por tener el valor de morirse hoy por mí. Me ha traído libertad, me ha traído alegría, me ha traído paz, qué bendición. Pero hay algunas personas que se le dice la verdad y quedan con venganza. Yo sé, yo me acuerdo lo que usted me dijo un día y a ver, cosas no van a ser así. No, me dijo la verdad, uy, quedé tan enojado, tan ofendido, ¿quién se cree? Principios incorrectos. O sea, ¿quién valora más, hermano? Usted ahí en medio de las aguas que se muere, se tiran y le dicen la verdad. Búsquese amigos que se lancen a las aguas por usted, así como Jesús vino al mundo. Búsquese amigos y búsquese personas que se mueran para que usted tenga libertad, para que usted tenga vida. Esos son los rasgos de las personas que nosotros necesitamos. No necesitamos personas que nos hablen disimuladamente. Ahora bien, no va a ser una verdad descarada y una verdad con intenciones de lastimar y engañar a alguien. Es una verdad que proviene de un corazón puro, tal como Jesucristo viene del corazón de Dios. Es una verdad que no tiene interés ni está buscando un beneficio y se lanza a las aguas para poder bendecir a alguien más, para poder ayudar a alguien más. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Mire qué importante cómo llega la verdad para librarnos de la maldición. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. ¿Puede leer los próximos conmigo? Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. O sea que la comunión está en la verdad. Estos son los amigos de verdad. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay bendición, hay maldición. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica, hermano, ¿pecamos? Hermano, ¿pecamos? Sí. ¿Y qué debemos hacer cuando pecamos? Arrepentirnos. Y Dios nos va a librar de maldiciones. Pero regresemos a las uvas. Entonces Noé es el primero que cultiva las uvas. Eran uvas azules que significan realeza y eran uvas de color negro que significa autoridad. Lo demás son mutaciones.
Las uvas nos están hablando a nosotros de acceso. El Espíritu Santo me dijo: Alexander, esto de las uvas sigue. Noé vio que todas las aguas de arriba y las de abajo estaban presentes como un juicio de parte de Dios. Pero luego las aguas descendieron. Y a las aguas descender, Noé planta uvas. ¿Por qué? Porque está teniendo nuevamente acceso a la tierra. Cuando Dios le muestra a Josué y a Caleb las uvas, les está diciendo que les va a traer ¿qué? Acceso a la tierra prometida. Y de allí vamos a pasar bien rápido a las bodas de Caná. Ya lo está sospechando, ¿verdad? Donde Jesús fue a las bodas de Caná con su mamá y con alguno de sus discípulos. Había escogido cerca de 5 discípulos para ese tiempo, y él estaba allí en las bodas de Caná. Juan capítulo 2 versículo 4 en la Reina Valera 1960. Mire lo que sucede. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús estaba allí antes de iniciar su ministerio públicamente. Y va a estas bodas. Qué bueno que a las bodas inviten a Jesús. Qué bueno que en las bodas Jesús se quede, ¿verdad? Porque si Jesús se queda en las bodas, cuando se acaba, al final, cuando usted cree que ya no hay nada, Él hace un milagro. Por eso en toda boda Jesús tiene que estar. Y Jesús llega ahí a las bodas. Y la mamá, ya sabe, no es la mamá, a veces es un hermano, también el papá, un compañero de trabajo que se mete, opina antes de tiempo. Se mete antes de tiempo, opina antes de tiempo. Por eso Él le dice de una forma, no es nuestra cultura, le dice de una forma firme: mujer. Porque Él estaba evitando también que en ese momento se creara una idolatría hacia ella. Si ve, ella es la intercesora. Ella es María, la auxiliadora. Fue María la que le dijo a su hijo Jesús que tenía que iniciar su ministerio. Jesús sabía lo que tenía que hacer desde antes de venir a este mundo. Desde los 12 años Jesús sabía que en los negocios de su padre tenía que estar. Jesús sabía lo que tenía que hacer. La mamá no se tenía por qué. No sea tan brusco, hombre. Ella no tenía por qué adelantarse a los planes divinos que Dios había establecido. Así le va a responder a usted a muchas personas: no se adelante a los planes divinos que el Padre ha establecido en mi vida. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Inmediatamente la reprendió y le dijo: no, así no es el asunto. Ya posteriormente traen las aguas, porque se había acabado el vino, y Jesús permite que las aguas, hace un milagro. O sea, hay un cambio de forma, hay una transformación. Cuando hay un cambio de forma, cuando hay una transformación, se realiza un milagro. Y allí es donde el agua se convierte en vino. ¿De dónde viene el vino? De las uvas. Noé tenía acceso a través de las uvas, lo primero que plantó, a una tierra. Josué y Caleb tenían acceso a la tierra de la leche y la miel a través de las uvas. Y Jesús estaba manifestando a través de las uvas el acceso aquí en la tierra para establecer su ministerio. Está bueno, hermano, pero se va a poner mejor. Así que las uvas hablan de la inauguración de su ministerio. Juan capítulo 15, versículo 5 en la Reina Valera 1960, que tiene que ver Noé, Josué, Caleb y Jesús con la vida mía el día de hoy. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Puede colocar la imagen de lo que es la vid y los pámpanos? Yo soy la vid. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no tienen acceso. Separados de él no hay acceso a la tierra, Noé. Separados de él no hay acceso a la tierra, Josué y Caleb.
Separados de Jesús, no hay acceso para la iglesia ni para nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer. Hermano, por lo menos dele la gloria a Dios que proviene de Él. Juan capítulo 15, vamos a leerlo del 1 al 19 en la traducción lenguaje actual. Esto produce alegría, hermano. Es emocionante traer la revelación del reino de Dios para tener acceso en la tierra como Noé, en la tierra como Josué y Caleb y en la tierra como Jesús. Aunque Él no tenía que hacerlo, nos da un ejemplo. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy ¿qué? La vid verdadera, el que se lanza. Y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. Mire qué impresionante acá. Recuerde que nuestro padre era Abraham. No, nuestro padre era Adán, el primer Adán. Y él dijo: si ustedes quieren seguir viniendo de la maldición del pecado, los corto. Entonces, en esa vid ya no está Adán, está Jesucristo, el último Adán. ¿Mi Padre qué? La corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Algo celestial, ahora quiere plantarnos en lo terrenal. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Obediencia. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer ¿qué? Dígalo fuerte, nada, si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer ¿qué? Nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan frutos. Como al primer Adán, las cortan, las tiran y cuando se secan, se les prende fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre. Mira el texto como nos habla. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente, ¿y viven qué? En la verdad, realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean... Espere, aquí me quiero detener. Les digo todo esto para que sean tan felices. O sea, mire todo lo que Jesucristo tuvo que experimentar al lanzarse a las aguas, al venir a este mundo para rescatarnos a nosotros. Mire todo lo que Él vivió. Y aún así Él dice: usted no se aburre todo el tiempo de buscar a Dios. Usted no se aburre todo el tiempo de congregarse. Usted no se aburre de mantenerse unido a Dios en todo, porque es que usted mete a Dios en todo. Usted no se aburre en todo lo que dice y en todo lo que hace involucrar a Dios. ¿Sabe qué decía Jesús? Por hacerlo de esa forma, soy feliz. Cuando uno ve un creyente con la cara demudada, así, con la cara mirando hacia el suelo, no por una circunstancia difícil, tiene derecho, está bien. Llore con el que llore, ríe con el que ría. Pero parece ser que es una constancia en su vida. O sea, es consistente. Viene, no sé por qué. O sea, está y no sé por qué está. Pero Jesucristo decía: hacer la voluntad del Padre, estar unido a Él, al que me cuida, dice, me hace estar feliz. Yo llevo 30 años de servirle a Dios feliz. No se ha cruzado por esta cabeza. Se ha cruzado por esta cabeza, pero ha habido un centinela, o sea que no ha llegado a mi pensamiento nunca decir: no más, se acabó, renuncio, no puedo. Nunca. Porque mientras el pámpano permanezca unido, lleva mucho fruto, hermano. Y el fruto de estos 30 años me ha hecho feliz. Y no tuve que esperar 30 años. La primera semana de estar en Él, el segundo mes de estar en Él, el segundo año, el 10º año. Feliz.
de ver los frutos. Ah, pastor, eso porque usted le ha tocado. No, porque yo he obedecido y no he abierto la puerta al pecado, y el pecado no me ha introducido la maldición. Porque la maldición está lejos de mí y tengo pruebas, pero debido a procesos de Dios, no de maldiciones a causa del pecado. Y servirle a Dios en obediencia lo hace a uno estar, hermano, y cuando uno hace de comer, cuando está contento, la comida no queda salada. Porque algunos dicen, ay, está muy contento, quedó la comida salada. No, está aburrido, hermano, porque solo está ahí poniéndole sal al asunto. Ay, se ve que estaba feliz el día de hoy, esta comida le quedó salada. No, no está feliz, está aburrido, hermano. Cuando la gente está aburrida se queda así. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Estoy pensando. ¿Quiere hacer algo? Sí. ¿Quiere comer? Está bien. ¿Se ha visto ese tipo de personas? Quedan como en pausa, suspendidos en el tiempo. Cuando una persona está feliz, le dice, está bien. Y usted le dice, estoy bien, estoy feliz. ¿Quiere comer? ¿Qué hay de comer? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, buscar a Dios nunca es motivo de tristeza. La tristeza llega a causa del pecado y de la maldición. Pero buscar a Dios en bendición es motivo de felicidad, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Si usted está trayendo a una persona a la congregación y está aburrido porque busca a Dios, dígale, no, usted no está en la vid. Usted es una rama que lo cortaron, lo hicieron a un lado, se secó y lo están quemando en el fuego, hermano. Pero cuando uno está unido a la vid, uno está feliz y viendo los frutos, la recompensa de lo que Dios nos ha entregado. Lucas capítulo 22, versículo 20. Seguimos, está feliz. ¿Está feliz? Yo estoy feliz el día de hoy. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Estoy tan contento que ya lo amo hoy. Nadie muestra más amor quien da la vida. Quien da la vida, el que dice la verdad, da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Yo no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. ¡Qué privilegio! Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan, hermano, en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Uvas, vino, sangre, acceso a esta tierra. Juan capítulo 6, versículo 53. Entonces Jesús estaba hablando en un contexto donde los fariseos, los saduceos y los escribas estaban alrededor de él, diciéndole esto a sus discípulos. Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán ¿qué? Vida eterna. Para los judíos esto era algo despreciable. Ellos no, si usted ha leído el libro de Levítico, ellos no tenían nada que ver con las mezclas de la sangre. Pero Jesús les estaba diciendo allí, si ustedes quieren salir de la ley a la gracia, las uvas, el vino, la sangre no entra. A través de la sangre de Jesucristo tenemos ¿qué? El acceso. Porque las uvas señalan hacia la sangre. Primera de Juan 1:7. Porque la sangre perdona. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive, ¿qué? Nos mantenemos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. La sangre nos redime, la sangre nos da acceso al trono de la gracia, la sangre nos protege, la sangre nos da un camino al Padre, la sangre es un arma de guerra que pelea en contra de la muerte, la sangre nos da sanidad, la sangre nos da liberación. Isaías capítulo 53, versículo 5, palabra de Dios
para todos. La sangre nos hace amigos de Él. La sangre nos da acceso y no nos echa fuera. En realidad, Él fue traspasado debido a ¿qué? A nuestra rebeldía. Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Mira lo que dice Juan 6:37. Todo aquel yo nunca lo rechazaré. ¿Por qué? Porque tiene la sangre. Pero a esto quiero llegar. ¿Está listo? Espero que haya tomado nota de los textos. Primera de Juan 5:6. Uvas, vino, sangre, acceso a esta tierra, como Noé, como Josué y Caleb, como Jesús, pero a través de la sangre, acceso a la celestial, y así podemos unir los cielos y la tierra. Jesucristo es el que vino a nosotros mediante ¿qué? Agua y ¿qué? Las bodas de Caná, la inauguración de su ministerio, agua y sangre. No vino solamente mediante agua, sino también mediante sangre. El Espíritu da testimonio de esto, de que esto es cierto, porque el Espíritu es la verdad. Cuando Él murió en la cruz, una lanza traspasó su costado y de su costado salió agua y sangre, lo que significa que allí se estaba acabando la consumación, era la consumación de su propósito, porque a Él no le quebraron las piernas, no fue necesario. A Él le clavaron una lanza, o sea, no lo trataron como a los demás, pero allí se estaba declarando, se acabó, consumado es, y viene la lanza y sale ¿qué? Uvas, vino, uvas, agua, uvas, agua, vino, sangre. Mediante el agua y la sangre nos hace hijos. Cuando murió en la cruz, agua, ¿qué nos estaba dando acceso? Al perdón de pecados y a la resurrección. ¿A través de qué? Del agua y la sangre. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Qué nos dice? ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar el acceso que Él nos estaba dando, porque eso derramó, por eso Él entregó su vida para derramar su sangre y darnos acceso. La sangre de Cristo, ¿qué? Por considerar la sangre de ¿qué? Dígalo, hermano. Considerar que cuando una persona está en pecado y practica el pecado, considera el acceso como algo que no vale nada. Cuando una persona está en pecado y rechaza la sangre de Jesucristo, está diciendo que la sangre que Él derramó es una porquería. ¿Por qué se predica con tanta fuerza? ¿Por qué se es consistente en el hablar de lo que es el pecado y que renuncien al pecado? Porque están tratando a la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo qué? Lo dice el texto, hermano, lo dice Hebreos, lo escribió Pablo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve a alguien en pecado y usted es tan sutil, usted es tan amable, melancólico, tan flemático, usted no está representando el reino de Dios, porque en ese pecado la persona está negando o está rechazando el acceso que el Hijo nos está dando a la bendición. Esa persona está abrazando la maldición. Esa persona está menospreciando la sangre del que se tiró al agua y nos salvó la vida. Porque trata la sangre del Hijo de Dios. Lo dice el texto. Por eso la Biblia dice, no participemos de... No participemos de maldiciones ajenas. No participemos con aquellos que tratan la sangre como una porquería. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo estarán los que valoran la sangre y la bendición y aquel que no valora la sangre y la trata como una porquería y una maldición? Es serio el asunto del pecado, hermano. Lo que pasa es que no lo han enseñado en la dirección correcta y las personas creen que pecar es algo que se puede permitir y que participar de pecados ajenos es algo que se puede tolerar. Pero si vamos a la luz de la palabra de Dios, nos dice no. El Hijo del Hombre vino para deshacer las obras de pecado. El Hijo del Hombre vino para deshacer
las obras del diablo y nosotros tenemos que deshacer. Cuando nos juntamos o estamos cerca de alguien que está en un pecado, tenemos que deshacer ese pecado. Es nuestra obligación, hermano. Es el llamado que Dios nos ha hecho, pero continuemos leyendo. Leámoslo desde el inicio. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo. ¿Qué? Esa sangre que estableció el nuevo pacto, el acceso, lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu Santo que nos muestra. No podemos, hermano, negociar con el pecado. No podemos unirnos al pecado de alguien más. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar a aquel que vino a este mundo y dio la vida por cada uno de nosotros a través de su sangre. Por eso la sangre de Jesucristo habla más fuerte que la de Abel. La sangre de Jesucristo habla más fuerte que la de un hombre. ¿Quiere tener acceso? Tiene que tener las uvas. ¿Qué significa la uva? Las uvas representan a Jesucristo, el conocimiento, el verbo hecho carne, la palabra que es viva y que es eficaz. Las uvas de Noé significaban, para este acceso voy a plantar conocimiento y vida. Josué y Caleb trajeron trajeron racimos de uva, no dos, trajeron racimos de uvas cargados en sus hombros, porque decían: la ignorancia de esta gente es impresionante. Vamos a llevarle conocimiento para que no vayan a murmurar a los ojos de Dios. Vamos a llevarles a estas personas conocimiento y vida, porque si no reciben el conocimiento y la vida, van a quedar en la ignorancia, y la ignorancia los va a matar en el desierto. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, Él vino para traer ¿qué? Conocimiento de lo que había hecho el primer Adán y de lo que puede hacer el último Adán, de lo que era la maldición y de lo que era la bendición. Él vino a traer conocimiento, y en el conocimiento nos dio ¿qué? Vida. Por eso nosotros antes éramos ciegos, pero gracias al conocimiento ahora podemos ver. Por eso usted trataba a las personas como usted quería, pero con el conocimiento lo ama y lo trata como hermano. Usted llevaba la vida como usted pensaba, pero ahora la trata con conocimiento, y ese conocimiento le da vida. Porque cuando estábamos en el pecado, estábamos en maldición, estábamos en ignorancia. Pero las uvas, dijo Jesús, ahora viene a mezclarse el agua, ahora viene a mezclarse la sangre con ella. Viene a convertirse en la sangre de un nuevo pacto, en vino. Por eso Él dice allí, le dicen a Él allí en las bodas: siempre el mejor vino. ¿Se sirve a qué? Parece que era cuando ya, hermano, nosotros creíamos que no era posible. ¿Se sirvió qué? El conocimiento y la vida, el agua de vida, las uvas con el agua, el vino. Y a lo último, cuando usted ya pensó que no había esperanza, dicen ellos en la fiesta: wow, todos sirven el primer vino al inicio. ¿Por qué? Porque la gente está consciente. Pero ya cuando la gente se emborracha, le pueden dar cualquier vino. Pero en esta fiesta de Juan 3:16 nos sirvieron el mejor vino a lo último. Cuando creíamos que ya no se podía, no había esperanza, llegamos a las bodas de Canaán, a las bodas de Cordero, y nos sirve el mejor vino a lo último. ¿Por qué? Porque al inicio el mejor vino es un engaño, es el mundo. El mundo nos da el mejor vino al comienzo. Venga, celebre. Algunos que tienen maldiciones sobre su vida y ahora están felices, contentos y prosperan. Pero no se preocupe, que la maldición es lenta, pero llega. Pregúnteselo a Canaán y pregúnteselo a Can. Pregúntese a los de Canaán. Llega. Y el mejor vino nos lo sirvió Él. Cuando ya nos faltaban las fuerzas, cuando ya no había esperanza, cuando ya se creía que nada se podía hacer, Él viene y nos dice: yo no lo engaño, pero yo le guardé el mejor vino para lo último. Así que, hermano, estamos a la expectativa de lo último que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros.
Porque Él llegó cuando usted ya no tenía fuerzas, cuando estaba cansado, cuando la sabiduría propia no le dio para más. Ahí fue cuando Él dijo, no se preocupe, a mí me gusta llegar a Juan 3:16 a dar el mejor vino a lo último. Hebreos capítulo 10, versículo 29, no se le vaya a olvidar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Si resulta difícil que el justo se salve, es que ustedes se creen que, hermano, esto es difícil. El trabajo de Noé fue difícil, de Josué y Caleb fue difícil, el de Jesucristo fue difícil. Pero si este justo con dificultad se salva, ¿dónde estarán los que están llenos de pecado? Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 15. ¿Qué nos enseña? Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más si se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos vivir y adorar al Dios viviente. Las uvas, conocimiento, la vida, están los higos, ¿verdad? La prosperidad, están las granadas, la justicia, la integridad. Pero trajeron uvas, prevalecieron las uvas. Se notó más las uvas que los demás frutos, el conocimiento y la vida. Y al final, cuando se celebra la cena, Jesús dice, levantando una copa de vino, dice, esta es mi sangre. Y siempre la beberán en memoria de el conocimiento, la vida, el acceso, el perdón, la bendición. Siempre la levantarán entendiendo que para tener acceso en esta tierra tiene que estar el vino, el agua, las uvas, el agua, el vino. Para tener acceso a la celestial necesita la sangre. Las uvas son. Cuando Noé se bajó, él vio lo que había sucedido por el pecado y cuando Dios se cansó y maldijo la tierra, él lo primero que dijo es, por el espíritu de profecía, dijo, voy a sembrar. ¿Qué significa? Conocimiento y vida. Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida y por el espíritu de la profecía dijo, no muchos higos, no muchas granadas, uvas. Porque él sabía que tenía que llevarles conocimiento y vida. Jesús vino y llegó a las bodas de Caná para tener acceso a la inauguración de su ministerio. Por ahí en unas bodas, a través de las bodas del Cordero, a través de que Él es nuestro esposo y nosotros la iglesia, la esposa, en esas bodas, para darle acceso a esa iglesia, Él convierte ¿el qué? El agua en vino. Ya sabemos que para que haya vino tenían que estar las uvas, pero las uvas estaban ahí, era Jesús. Pero luego Él muere y está hablando que la copa de vino es sangre que nos limpia de pecado, que nos da acceso. Y a través de esa sangre nos lleva de tener acceso en esta tierra como Noé, como Josué y Caleb, como Él lo hizo, allá ahora tener un acceso a la presencia del Padre.